Bien. Entonces, escribimos por allí arriba lo que dice el principio de Arquímedes. Vamos a escribir un poquito más arriba. Vamos a borrar allí. Y vamos a dar el enunciado. Bueno, el tema de hoy es flotación. Entonces, lo enunciamos directamente como, dice, si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido, si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, se habla de es el fluido, ejerce sobre el cuerpo, ejerce sobre el cuerpo una fuerza hacia arriba, igual al peso del líquido desalojado o desplazado, un peso del, si nombramos fluido, no dijimos líquido, dijimos fluido, el peso del fluido desalojado por el cuerpo. Que denominamos como empuje. Entonces dijimos, tenemos un recipiente, un líquido que está a una altura h, una altura h sub 0 inicial, le introducimos el cuerpo, entonces levanta el nivel. ¿Por qué levanta el nivel? Porque el volumen que ocupa ese cuerpo hace que el nivel se levante en la misma cantidad. El volumen desalojado es igual al volumen del cuerpo. Ese volumen tiene un peso. El peso de ese volumen se calcula con las dimensiones del cuerpo, pero con la densidad del líquido desalojado. Entonces el peso es masa por gravedad. Hemos dicho que la masa es volumen por densidad, porque densidad es masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa es volumen del cuerpo desalojado, del líquido desalojado, por la densidad de ese líquido, por la gravedad, nos determina lo que llamamos el empuje. Entonces habíamos escrito acá que todo cuerpo que está sumergido total o parcialmente hace que en el diagrama del cuerpo libre aparezcan estas fuerzas. El peso, este empuje que conocemos nosotros, que damos a conocer ahora, y la presión que actúa sobre todos los puntos del cuerpo. Hemos dicho que en todos los puntos aparece una presión que no es un vector, sino que es una fuerza perpendicular al área, que definida la presión como fuerza sobre área, entonces cada uno de esos diferenciales de fuerza es la presión por el área. Todas esas fuerzas se anulan entre sí porque el cuerpo recibe de la izquierda
pero también recibe una fuerza igual de la derecha. Recibe una de arriba, una de abajo, una de frente, otra de atrás. Entonces, en todos los puntos podemos encontrar su simétrico, opuesto, igual y opuesto, que hacen que toda esa sumatoria se anule. Si la suma de fuerzas es igual a 0, implica entonces que el empuje va a igualar al peso. Si el peso es mayor que el empuje, como aparece en este gráfico, entonces ese cuerpo va a descender. Cuanto mayor sea la diferencia, más rápido va a descender ese cuerpo. Eso va a depender de la densidad del líquido con la que estemos trabajando. Pero eso nos permite a nosotros medir el empuje. Cosa que es muy importante, el otro día hablábamos del densímetro, pero por ejemplo, en el caso de los barcos, hay un empuje que permite mantener el equilibrio de los barcos, por eso los barcos se hacen de manera tal que en la parte inferior del barco haya mucho peso para poder tratar de que el centro de gravedad esté lo más bajo posible. Entonces cuando un bote, imaginemos que esto es un bote, si lo miramos de frente, acá estaría, si tuviera una vela, de esta forma, una vez que hay un poco de viento y se ladea un poco, entonces el centro de gravedad va a haber un empuje y va a haber un centro de gravedad donde está aplicado el peso que va a generar. Vamos a situar como si estuviéramos mirando de punta, ¿no? El bote, y acá hay una vela. Entonces tiene un centro de gravedad lo más bajo posible, de tal forma que cuando hay viento y esto se incline, entonces nos va a quedar una cosa de esta forma. Obviamente no lo estamos viendo. Entonces, el viento va a hacer que esto se ladee, decimos nosotros, se vuelque de costado, entonces el centro de gravedad está por acá. El empuje, como dijimos recién, actúa sobre el centro de gravedad. Ahí está el empuje y acá está el peso del bote. Una vez que esto se inclinó, entonces el empuje actúa, al cambiar la forma, el empuje, el peso va para acá y el empuje actúa un poco más a la derecha, y eso produce ¿qué cosa? Eso produce un momento torsor que hace que vuelva el barco a su lado, a mantener el equilibrio. Entonces, cuando se pasa para el otro lado, el empuje actúa de este lado y restablece, y así va en ese vaivén que ustedes conocen y han visto y han escuchado muchas veces gente que anduvo en barco y que dice que se marea, que no soporta viajar en barco porque ese movimiento casi es constante. No es solamente debido al efecto de la fuerza del viento, sino que además el viento porque actúe sobre las velas, sino porque además sobre el mar, sobre el océano, el viento produce el oleaje, y ese oleaje, que a veces no es solamente por el viento, habíamos hablado de la marea, por el efecto de la atracción gravitatoria. Entonces ese oleaje hace que el barco esté constantemente en ese movimiento de vaivén, que hace que la gente se maree. Hay mucha gente que prefiere viajar en avión y no en barco porque no soporta ese movimiento en el barco. Para los niños, digo los niños, a veces los grandes también, cuando viajan en un auto se marean, cuando da curva y contracurva y curva y contracurva. Cuando hay muchas curvas, lo que hace el vehículo, al saber que al hacer la curva hay un peralte, o sea, el auto se inclina para un lado, después se inclina para el otro, ese movimiento entre curva y curva hace que también el cuerpo simule una situación parecida a la del mar, lo que genera ese mareo y que los chicos tienden a vomitar, a devolver, y entonces se les administra antes del viaje una Dramamine, alguna droga, alguna
se pastilla algún líquido que no le provoque ese desarreglo que le genera. Si alguno recuerda haber viajado en un colectivo de larga distancia, en la parte superior, no es lo mismo viajar en la parte superior que en la parte inferior, porque el efecto de las curvas se nota mucho más arriba y también produce un efecto parecido. Hay gente, me imagino, que habrá gente que alguna vez le ha pasado esto, de marearse, de estar incómodo en esta situación. No es, les reitero, solamente con respecto, porque se ha medido solamente en el bar. Bien, esto es el efecto de la flotación, lo que llamamos empuje. Vamos a hacer un pequeño ejemplo como ejercicio para aplicar y ver cuánto vale ese valor de empuje. Dice, una estatua de oro sólido de 15 kilogramos de peso que está situada levantada de un barco hundido. ¿Qué tensión hay en el cable? Que se supone de masa despreciable cuando la estatua está en reposo, cuando está totalmente sumergida y B en reposo y fuera del agua. Bueno, 15 kilogramos no es mucho, pero vamos a considerar acá entonces en el ejemplo, vamos a bajar un poquito más la cámara todavía. Y nos dice entonces que tenemos una estatua de oro tenemos una estatua de oro sólido de 15 kilogramos, obviamente de masa, ese no es el peso, pero multiplicado por la gravedad, obtenemos el peso, siendo levantada de un barco hundido. ¿Qué tensión hay en el cable? Entonces, podemos acá simular de que tenemos una red, una bolsa tipo malla. Acá va a haber una tensión en el cable, acá va a haber un peso. Y si hacemos que allí está la estatua, esta va a recibir también un empuje. De tal forma que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero en el momento que esto está en equilibrio. O sea, si no se está moviendo, vamos a tener la tensión T más el empuje igual al peso. Las dos fuerzas que van en sentido vertical hacia arriba tienen que estar equilibrando la del peso. Bueno, podemos calcular la tensión, el peso y todo lo demás porque tenemos todos los datos. O sea, en realidad lo que nos estaría faltando es cuánto vale el volumen de esa masa. Entonces nosotros sabemos que el volumen de la estatua, ¿sí?, es igual a la masa sobre la densidad. Obviamente la densidad del oro. Entonces la masa es de 15 kilogramos. Vamos a una tabla. ¿Se acuerdan que el otro día teníamos una tablita? Yo les había comentado que había diferentes elementos de tal forma que el oro tenía 19,3 por 10 a la 3. 19,3 por 10 a la 3. Esa es la densidad, kilogramos por metro cúbico. O sea que pesa
19.300 tiene una masa, 19.300 en un metro cúbico. Bien, ese valor, según el autor, nos dice que da 7,77 por 10 a la menos 4. Como es un volumen, obviamente kilogramo con kilogramo se va y este metro cúbico pasa al numerador. Este es el volumen 7,77 por 10 a la menos 3. Ustedes saben que, vamos a la calculadora, por la duda, para estar más seguro, nosotros hacemos 15 dividido 19,3 exponencial 3. Y nos da 7,77, 20, 20, 7, 20, bueno, más decimales, ahí está redondeado, por 10 a la menos 4. Esto por 10 a la menos 4 saben que es 0,000777. ¿Por qué? Porque tenemos que correr la coma a la izquierda. Estábamos acá, 1, 2, 3, 4 lugares. Estos son metros cúbicos. Si nosotros pasamos de la unidad de metros, tenemos decímetro, después centímetro y después milímetro. Si son cúbicos, se corre la coma de a 3 lugares. Entonces, nosotros podemos correr 3 lugares hasta acá y tener 0,7 decímetros cúbicos. Esto lo hago solamente con la idea de que tomen en cuenta que es 7,7 por 10 a la menos 4. Si está en metros cúbicos, lo transformo corriendo la coma a 3 lugares, o sea, multiplico por 10 a la 3 y me queda 10 a la menos 1, que sería 0,7 o 7,77 por 10 a la menos 1. Entonces lo transformamos en decímetro cúbico. Si lo quieren transformar en centímetros cúbicos, ¿corren cuánto? 3 lugares más, quiere decir que van a tener aproximadamente 777 centímetros cúbicos. ¿Por qué les hago este cálculo? Para que tomen idea ustedes de que estos 777 no llegan a ser un litro. Acuérdense que un litro es un decímetro cúbico. Un litro, un decímetro cúbico, esto es 0,7 litros. O sea, este valor es 0,77 litros, porque un decímetro cúbico es un litro. Si pasamos 3 lugares más, los 777 centímetros cúbicos pasan a ser de litros. Si corremos 3 lugares a mililitros. Bueno, ustedes saben que una botella tiene 1000 centímetros cúbicos. Una botella de una gaseosa. O sea que estos serían casi 3/4. 750, 0,750 serían 3/4 de litro. Una botella de vino que se vende por... Ustedes saben que la botella no es de litro, todo el mundo, o la mayoría dice un litro, y no es un litro, son 750 centímetros cúbicos. O sea, son casi un litro, un decímetro cúbico. Pero no llega, le falta un cuarto. Quiere decir que esa botellita que si fuera agua pesaría nada más que 1 kilogramo, más lo que pesa el recipiente, es lo que tenemos oro. O sea que si fuera oro líquido y lo metiéramos en la botella, tendríamos menos de 1 litro de oro. Eso tiene una masa de 15 kilogramos y nosotros decimos pesaría o sería equivalente a un peso de 15 kilogramos fuerza. Bien. ¿Cuál es entonces el empuje? Bueno, el empuje hemos dicho que es igual a ese volumen multiplicado por la densidad del líquido por la gravedad. Entonces, por un lado, nosotros tenemos, si queremos calcular cuánto vale la tensión T, va a ser igual al peso, el peso P, menos el empuje. ¿Podemos calcular el peso? Sí, sí podemos calcular el peso. ¿Por qué? Porque el peso es masa por gravedad, menos el empuje.
el empuje es el volumen que hemos dicho nosotros desalojado, que serían los 7,7 por 10 a la menos 4, 7,7 por 10 a la menos 4. Acá no nos va a dar, entonces, como T es igual a P menos E, el valor del peso es masa por gravedad, el valor este es el volumen desalojado por la densidad del líquido por la gravedad. La masa es de 15 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, eso nos da Newton. Tenemos el peso. Restamos el volumen desalojado, 7,77 por 10 a la menos 4. Hemos dicho metros cúbicos. Por la densidad del líquido. Ahora, la densidad del líquido, como dice que está esto, se levanta de un barco hundido, se supone que el barco está ¿dónde? En el mar, y en el mar la densidad vale 1,03 por 10 a la 3, ¿no? O sea, 1030. ¿1030 qué? 1030 kilogramos por metro cúbico. Entonces, metro cúbico con metro cúbico se va, nos quedan kilogramos y nos faltaría ¿qué cosa? La densidad de la gravedad. La densidad por el volumen por la gravedad, que serían 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, haciendo todas esas operaciones, según el autor, nos determina que eso vale 7,84 newton. Todo esto nos da 147 newton menos, esto es 147. Calculen ustedes que 9,8 fuera 10 por 15 serían 150. Un poco menos, 147 newton. Y el otro vale menos 7,84 newton. O sea que en realidad la tensión T en el cable, esa diferencia, nos habla de 137, 139, redondeado, ¿no? 139 newton. Bueno, ¿qué es lo común que decimos nosotros cuando tenemos frases muy comunes como que pesa menos en el agua, ¿no? Ustedes, los que han estado en una pileta, los que han ido a nadar en una pileta, en un río, en el mar, saben que podemos flotar, que los cuerpos flotan, si bien la densidad o el peso específico del cuerpo es mayor que el del agua, en el momento que nosotros estamos dentro del agua tenemos aire en los pulmones, entonces el volumen es mayor, la densidad disminuye por efecto de ese volumen y podemos flotar. De hecho, que si ustedes están flotando y exhalan todo el oxígeno, todo el aire del cuerpo, ustedes pueden hundirse y mantenerse debajo, en el fondo de la pileta, sosteniendo la respiración, obviamente, unos segundos, no mucho, si no se van a ahogar, ojo, con hacer estas cosas, saben que tienen que respirar o volver a la superficie para respirar. Pero uno exhala todo el aire y automáticamente siente como el cuerpo tiende a descender. Pasa lo mismo con los peces y con muchos elementos que flotan. Hay maderas que son muy livianas, que tienen poca densidad y que se utilizan justamente para construir elementos que van en el agua, ¿no? Ya no se hace de madera, se hace con algunos plásticos particulares, ¿no? Con resinas y con un montón de cuestiones que ha mejorado tanta la tecnología, ¿no? Que se pueden hacer barcos o kayak o cualquier cosa parecida, veleros y barcos y todo lo demás, con materiales mucho más nobles, mucho más, no sé si económicos, pero sí nobles en el sentido que nos
permite la flotabilidad. ¿Qué es lo que nosotros hablamos allí de fluidos? Y esta misma flotabilidad es la que ocurre con el aire, con los globos. Nosotros inflamos un globo con aire y ahí hay una determinada presión y bueno, nosotros soltamos y eso asciende. ¿Debido a qué? A que si nosotros contabilizáramos el peso, si está desinflado y lo soltamos al globo, cae por su propio peso, pero si lo inflamos y lo soltamos, puede ser que se mantenga un poquito, en algún momento va a caer. Si lo inflamos con helio, con un gas en particular, ese globo sabemos que sí o sí se eleva. Todo va a depender de la presión y la diferencia de presiones con la que yo infle el globo respecto de la presión exterior. Esa diferencia de presión hace que también exista el empuje y permita que los cuerpos floten. Por supuesto, tiene otras incumbencias, otras relaciones, el hecho de que esté en movimiento y en función de la superficie aparezca también el fenómeno de flotación por diferencia de presión. Eso lo vamos a ver ahora más adelante cuando entremos en la parte de aerodinámica, porque ahí el fluido está en movimiento, ya sea por el aire o por el agua o porque un cuerpo se está moviendo dentro de un fluido a una cierta velocidad, y ahí ya entramos en la hidrodinámica o en la aerodinámica. Pero el tema es que la misma flotación pasa así. Dice, en caso de los submarinos, tienen que aumentar su densidad para sumergirse. Entonces, en el caso de los submarinos, tienen grandes reservas en el fondo, digamos que regulan ellos con el aire y con el líquido. Inundan una bodega que está en la parte inferior y eso hace que aumente o se compare con la relación entre la densidad del submarino y el para poder sumergirse. Ellos van haciendo una relación. Ustedes han visto que tienen unas zonas para poder acceder al mar. Tienen unas cabinas que, además de estar presurizadas, ellos están, supongamos, en esta habitación, que estamos dentro de un submarino, abren una escotilla, abren una válvula, se llena de agua, y yo puedo ya, una vez que se igualan las presiones, yo puedo salir del submarino y esto queda inundado. Una vez que cierran la escotilla, después tienen una forma de evacuar el agua esa y vuelve a estar ese recipiente lleno de aire. Esa relación entre la densidad, como dice allí su compañero, Eliana dice, perdón, su compañera, de que lo que van regulando ellos es la densidad en general, no es que se ponen a calcular peso por peso según cuántos ocupantes, sino que tienen todo un sistema que les permite regular esa cantidad de aire y esa cantidad de materia, esa densidad. Acuérdense que el peso es en el submarino es el mismo, ellos no tienen que subir a la superficie o descender con la misma cantidad de materia que tienen, o sea, con el mismo peso. Entonces lo que hacen es regular la densidad en función de la cantidad de aire o la cantidad de agua que tienen en los compartimentos. ¿Qué otra cosa me quedaba pendiente? A ver si me acuerdo de algo más. Bueno, el densímetro yo se los comenté la otra vuelta, que existen densímetros. Es como un tubito de estos, de vidrio, que está graduado, pero que tienen acá en la parte esta del capuchón una cantidad de peso. Acá le concentramos con un material mucho más pesado y esto es un tubo de vidrio. Entonces ustedes saben que por efecto del peso, el centro de gravedad está abajo, esto va a hacer que dentro del líquido ingrese esto en el líquido y mantenga
la verticalidad en función de que acá el centro de gravedad está bien bajo. Así hay juegos como esas, como cuerpos de goma que en la base son bien pesados y se mantienen por el peso, se mantienen en forma vertical y uno los puede golpear y eso hacen un vaivén, pero siempre se mantienen de esa forma. De hecho, que si ustedes arrojan algo hacia arriba, que es un cuerpo que tiene concentrado todo el peso, tiren un hacha y salgan corriendo, ¿no? Tiren la hacha bien lejos, la tiran hacia arriba y ¿qué va a pasar con el hacha? El hacha va a caer, pero con la parte metálica hacia abajo, porque allí está su mayor peso y eso mantiene la verticalidad. En este caso, el densímetro tiene eso, concentrado el peso ahí abajo y de acuerdo a la relación de densidad que tiene el líquido que hay adentro de ese densímetro, le permite comparar con el líquido y el volumen que desaloja y en una cierta escala mide la densidad. Una de las cosas que se hace, que alguno de ustedes lo habrá visto tal vez, es medir la densidad del líquido de las baterías. Vieron que el líquido de las baterías tienen ácido, se le agrega agua, en algunos casos hoy manualmente se hace mantenimiento de esa batería, se le va agregando y se va midiendo con un densímetro. Entonces el que le vende las baterías saca un densímetro, va y lo lleva hasta la batería y con eso él mide la densidad y determina si esa batería todavía está para funcionar un tiempo más o se está acabando, está agotada. Entonces ese densímetro, yo les comentaba el otro día que el doctor Mercado, el de química, él pone en un barril, en esos tachos azules, ¿sí? De 100, 200 litros, aceituna, la llena de agua y le empieza a agregar sal. Ellos tienen un valor de densidad del agua salada. ¿Se acuerdan que recién les dije acá que la densidad en el mar es de 1030 kilogramos por metro cúbico? La densidad del agua dulce, sin sal, es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Esta pesa 30 kilogramos más, o sea, es más densa, por eso nosotros flotamos mejor en el mar que en el río. Bueno, también todo depende de los flotadores que podamos tener adicionales, algunos naturales y otros adicionales. Les decía entonces que el doctor regula a un determinado valor de densidad y va midiendo la densidad y le va agregando sal. ¿Por qué? Porque la aceituna va consumiendo esa sal y cada tantos días le va controlando y le va agregando sal para mantener un agua salada a un determinado porcentaje. Bien, eso es lo que podemos decir sobre la flotación. Otro tema que vamos a desarrollar se llama tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? ¿Alguien sabe qué es el fenómeno de tensión superficial? Yo le voy a sacar una foto a esto. Sería como la fuerza para que un cuerpo entre en el agua y no se quede flotando en la superficie. ¿Será para que entre o para que flote? Yo vi video de que ponían un clip de eso de papel, de tal posición en que no rompía la tensión superficial y se quedaba justo en la superficie, sin hundirse. Bien, entonces es para que flote, no para que se hunda. Digamos, el fenómeno de tensión superficial hace que nosotros tengamos bueno, ahí le envié la foto. Les decía, entonces nosotros tomamos un recipiente con líquido, con agua puede ser, y tomamos un clip. Acá tenemos un escarbadiente, pero este es de madera, sabemos que va a flotar sí o sí. Pero por ahí tomamos un alambrecito de metal, sabemos que tiene mucha mayor densidad que el agua, la ponemos sobre la superficie muy suavemente y flota. Si lo ponemos de punta, se hunde. O sea, ¿cómo es? ¿Qué sentido tiene? ¿Usted qué dijo recién?
y usted vio que ponían un clip. Un clip son esos que usamos para abrochar 2 o 3 hojas. Lo ponemos en el agua y sobre la superficie del agua y se mantiene flotando. Pero si nosotros lo ponemos, en vez de ponerlo así, lo ponemos en forma vertical, se hunde. ¿Qué es lo que hay ahí? Justamente el nombre de tensión superficial tiene que ver con esto de la superficie. No es lo mismo la superficie en contacto de esto puesto en forma, imaginemos que este es el clip, lo estamos ampliando la imagen, la superficie que hace contacto con el agua es mucho mayor que la superficie que hace contacto si yo lo pongo así de punta, lo que permite que el peso hace que ingrese. En el otro caso, tiene el mismo peso, por lo tanto, al no hundirse, no recibe, o mejor dicho, el volumen que desaloja es muy pequeño, pero tiene un empuje y lo mantiene flotando. Pero no es el empuje lo que lo mantiene flotando, porque al cambiar de dirección se hunde. ¿Qué es lo que creen ustedes que hay como ese efecto que llamamos tensión superficial? El otro ejemplo que podemos dar y que ustedes lo han visto, sí o sí todo el mundo, es de tomar un poquito de agua con jabón, hacer una solución, agarran un poquito de detergente de la cocina, lo mezclan con agua, y toman un arito, hacen un aro de alambre, y cuando sacan y soplan, aparecen esos globitos con los que les encanta a los niños jugar, y forman las burbujas. En esas burbujas está el fenómeno de tensión superficial. Inclusive hay algunos bichos livianitos, pero en realidad que tienen su densidad mayor que la del líquido donde se apoyan, como el agua, y flotan. Flotan debido al efecto de tensión superficial. Entonces, el efecto de tensión superficial tiene que ver con 2 cosas: con las fuerzas de adherencia y con las fuerzas de cohesión. Si ustedes toman ¿cómo se llama? Es un termómetro de mercurio, que hoy ya no vienen más, una cuestión de medio ambiente, de cuidar el medio ambiente, entonces uno rompe el termómetro y el mercurio se hacen como pelotitas de un metal. Es líquido, pero se va formando en pequeñas esferas. Entonces lo pueden manipular y tocar con algo y van a ver que ese mercurio se va agrupando en pequeñas esferitas, porque es la menor superficie, la menor área que hay es la de la esfera. Si ustedes el mismo volumen lo transforman en la misma cantidad, lo transforman en otro cuerpo que no sea una esfera, van a ver que el área que rodea ese cuerpo es mayor. La menor área lateral de un cuerpo, para iguales volúmenes, la menor área es la de la esfera. Por eso las gotas de agua tienen forma esférica, por eso el mercurio se forma y se corre así como si fueran pequeñas esferas, y no se desparrama como el líquido cuando ustedes tiran agua. Fíjense que cuando ¿alguno ha lavado los platos alguna vez? Me imagino que sí. Después de un asado, vamos a lavar todos changos, a algunos se les toca lavar, el que pierde el truco lava los platos. ¿Y qué es lo que hay? En el plato a veces está lleno de grasa por lo que hemos comido, y cuando tiran agua resulta que el agua no se desparrama. ¿Se ven? Las pelotitas, las burbujitas de agua que no se disuelven totalmente. ¿Por qué? Porque la grasa esa de la carne, ¿sí? Tiene una particularidad. Entonces, según el material, el líquido del que estemos hablando, aparece este fenómeno de tensión superficial, porque hay fuerzas de adhesión y fuerzas de coherencia, o de cohesión, no de coherencia. Adhesión y cohesión.
Entonces, como han visto ustedes en química, todas las moléculas de una misma sustancia generan fuerzas entre sí que se llaman fuerzas de cohesión, entre todas las partículas de la misma sustancia. O sea que tienden a aglomerarse, a formarse en una molécula, en un cuerpo. En cambio, si yo tengo dos materiales diferentes, existen fuerzas de adhesión, como una se adhiere a otra. Y a veces la relación entre esas fuerzas de un cuerpo con otro, de distinto material, de las diferentes sustancias, si las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión, o sea que la misma materia se aglutina y forma esa esferita, es porque las fuerzas de cohesión son mayores que las de adhesión entre el agua y la grasa, o entre el mercurio y la superficie donde tiraron el mercurio, sobre la madera, sobre el metal, sobre el vidrio. El mercurio tiende a que las fuerzas de cohesión, las fuerzas internas propias que tienen las moléculas, hacen que se compacten y formen esa esfera que es la menor superficie posible. Entonces, ¿dónde vemos ese fenómeno de tensión superficial? Que dependiendo de si utilizamos un capilar, por ejemplo, vamos acá. Entonces, cuando nosotros tenemos un líquido, en este recipiente, y introducimos un capilar en él, volvemos a tener el mismo recipiente, y resulta que si yo introduzco un capilar, un vidrio que tiene un orificio pequeño, como si fuera una aguja, nosotros introducimos un vidrio abierto, pueden ocurrir dos cosas. Que el líquido en esa parte se hunda y ascienda hasta un cierto nivel. O sea, en esa parte, el líquido que estaba acá, obviamente, todo este líquido, en esta partecita, el nivel del líquido no es el mismo nivel, está por debajo de ese nivel. Exagerado, esto exagerado, es como si ustedes vieran que este sería el capilar agrandado, entonces tiene esta forma el líquido y llega a este nivel. Y ese nivel no lo hace en forma así, sino que lo hace de esta forma. O sea, por dentro del capilar, el líquido sube, pero no hasta la misma altura del otro. Entonces, acá lo que está ocurriendo, este que parece que está más alto que el otro, esto está en la misma línea, ¿no es cierto? Entonces, esto es una foto, es una lupa de esto que está ocurriendo acá. ¿Qué es lo que ocurre? Esto sería el caso del mercurio. Este líquido, ¿sí? Respecto del material que sería el vidrio, si este capilar es de vidrio, las fuerzas de cohesión entre ellas son mayores que la relación entre las fuerzas de adhesión entre un material y otro, que sería el del mercurio con el vidrio. ¿Qué ocurre este fenómeno? En cambio, hay otros casos donde tenemos otro recipiente con otro líquido y resulta que cuando nosotros ingresamos un líquido, vamos a hacer primero el capilar pequeño, resulta que el líquido moja las paredes del recipiente
y sube por encima del nivel del líquido. O sea, haciendo lo mismo que hicimos allí, el líquido toma esta forma respecto del capilar. Es como que el líquido se adhiere a la pared y eleva su nivel de esta forma. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, cuando yo introduzco el capilar acá, es como que se hunde esta partecita del líquido. Pero es como que no se quieren tocar porque la fuerza de adhesión entre el líquido y el material del capilar y el vidrio, del metal, de lo que fuere, es como que el efecto de las fuerzas de cohesión del material son mayores que las de adhesión, que son entre dos materiales diferentes. En cambio acá el líquido tiende las fuerzas de adhesión entre el vidrio y el líquido son mayores que las de cohesión, entonces el líquido es como que tiende a subir. Y este es el fenómeno de capilaridad. Nosotros decimos, ¿qué pasa con el agua que hay, con la humedad que hay en las paredes? Ustedes en sus casas, en la mayoría de nosotros en nuestras viviendas, sobre todo acá en La Rioja, vemos que asciende la humedad. Decimos, bueno, pero por efecto de la gravedad del agua tendería a bajar, no a subir. Pero asciende ¿por qué? Asciende por capilaridad. Inclusive en el laboratorio, ustedes algunas veces habrán visto en algunos laboratorios, en el caso de la sangre, por ejemplo, que uno tiene el tubito con sangre que le extraen a una persona, le acerca un capilar, no hace falta que lo vuelquen, nada por el estilo, lo acercan, lo introducen en el agua y empieza a subir la sangre solito. Y decimos que asciende por capilaridad. Entonces el líquido se va pegando en las paredes. Por supuesto que no es que yo voy a poner un caño de 110 milímetros de cualquier caño de desagüe y el agua va a subir porque sí, sino que ese fenómeno se da cuando el diámetro es bastante pequeño. Por eso hablamos de capilar. Cuando hablamos de capilar estamos hablando del diámetro de un cabello. Entonces, por capilaridad asciende. En muchos casos ocurre ese fenómeno de capilaridad. Eso se llama tensión superficial. Y es bastante interesante el fenómeno porque ustedes saben que las moléculas de agua en la superficie están constantemente en movimiento, por esto de la cinemática. Esto lo han visto ustedes en química, o lo han tratado a través de las leyes en función de la presión, de las presiones parciales de Dalton, etc., que en la superficie, si uno lo pudiera mirar microscópicamente, hay constantemente burbujitas de líquido que están saltando y pasan a la atmósfera y se evaporan, y otras vuelven, o sea, se condensan y vuelven, pero hay un intercambio constante. Entonces, en la capilaridad lo que pasa es que esas que están en la superficie tienden a adherirse al recipiente y suben más rápido. Por el interior también. Entonces es un efecto de capilaridad. Ese efecto de tensión superficial se mide, ahora no lo vamos a desarrollar nosotros, ni mucho menos, en función de este ángulo. Del ángulo que es de esta forma o de esta forma. Acá hay un ángulo alfa, acá va a haber un ángulo beta. O sea, si tiende a no pegarse al material o a pegarse. Pero el efecto es este que yo les comento, qué pasa con las gotas de agua cuando hay un plato con grasa, donde el agua no se desparrama, sino que ustedes van a notar que se aglutina en diferentes gotitas, como ocurre con el mercurio. Bien, ¿qué otra cosa tenía que no me quiero olvidar? Bueno, la tensión superficial, por ejemplo, se reduce con el agua caliente y con el jabón, como hemos visto nosotros. O sea, para lavar la ropa
y para que el líquido pueda ingresar entre las fibras de la ropa, le agregamos jabón o detergente, y ese jabón que utilizamos para lavar la ropa, si es con agua tibia o caliente, mejor todavía, porque genera este efecto de tensión superficial para poder lavar la ropa. Bueno, ahora hay muchísimas variantes que están siempre luchando en contra, ¿no es cierto?, de esto, que es la tela, que tiene fibra y que nosotros necesitamos que se absorba. Ustedes saben que hay telas que no absorben el líquido, por eso hablamos de las, no sé en qué otro lado le llaman sudaderas, las remeras, que absorben la transpiración. Bueno, y hay otras que son con mucho poliéster, con mucho material sintético, que no es algodón, que no es lana, que no toma esa, no se moja, decimos, no absorbe la humedad y tiene el efecto contrario. Bueno, depende de qué es lo que necesitamos nosotros. No quiero decir que una es mala o es buena, sino que dependiendo de qué queremos nosotros, si queremos que absorba o no absorba la humedad. Pero la suciedad o la mugre también tiene que ver con cómo se mezcla entre las fibras y de qué forma lo podemos sacar, metiéndole para que el jabón entre ingrese entre las fibras para poder hacer el efecto de sacar la mugre del... Bueno, eso es la tensión superficial. Bien, vamos a introducirnos entonces, vamos a ir introduciéndonos en la dinámica y vamos a hablar del flujo de un fluido. Este fenómeno que yo les he contado, que no dice nada acá, es el fenómeno de tensión superficial. Fuerza de cohesión mayor que la fuerza de adhesión. Y acá la fuerza de cohesión es menor que la fuerza de adhesión o adherencia. Recuerden que la fuerza de cohesión es entre las mismas partículas y la fuerza de adhesión son de distintas partículas, de distintos materiales. Esa relación entre esas fuerzas es lo que determina el fenómeno de tensión superficial. Bien, vamos a hablar del flujo de un fluido. Nosotros tenemos dos tipos de líquidos, van a estudiar ustedes dos tipos de líquidos, dos tipos de corriente de líquido, que son fluidos laminares y fluidos turbulentos. En realidad vamos a estudiar solamente fluidos laminares, pero sabemos que existe el turbulento. Y para que se den una idea, es más o menos aquel que anduvo por el Paraná, o por Uruguay, por algún río grande, pueden observar sobre la superficie del agua, que el agua va deslizándose, pero de una forma muy calma, con un fluido laminar, decimos. En cambio, si han andado por ríos entre montañas, han visto que el agua es, en los ríos rápidos, como torbellinos, no se ve una superficie, un pelo de agua, un nivel de agua, sino que se ve que hay mucha mezcla de agua y se ve como hasta espuma, digamos, pero ese río caudaloso, en realidad caudaloso, el río Paraná es muy caudaloso, tiene un caudal muy grande,
pero nosotros observamos que sobre la superficie se ve limpito como si fuera un espejo de agua. Y sin embargo, hay un deslizamiento. En el río rápido también hay un deslizamiento, pero la forma que ustedes ven que el agua atraviesa se entremezclan y forman vórtices, forman remolinos, y eso se llama turbulento. Entonces hay un fluido laminar, que es el que a nosotros nos interesa, porque tiene propiedades que ahora vamos a ver que son mucho más importantes a la hora de hacer el cálculo, y lo otro, que es un fluido turbulento, genera, por ejemplo, muchas diferencias de presión en las tuberías, y eso produce un fenómeno que se llama cavitación. Cavitación con V corta, con V. Y para nosotros es perjudicial el hecho de generar diferencias de presiones, que hace que se rompan las cañerías. Para que tomen una idea más casera, si no han tenido la oportunidad de ir hasta el mar, hasta el río Paraná, o no han visto los ríos rápidos donde se hacen esos deportes acuáticos, con los botecitos, eso, con los tipo kayak, rafting, es uno de los deportes que se ponen, bueno, obviamente, chalecos y todo lo demás, y van todos arriba de un bote, y ese bote va como quien a la deriva, en algún momento cambia de dirección constantemente, y produce, obviamente, a veces saltos tan grandes que los hace caer del bote. Ese juego del rafting es sobre ríos turbulentos. Vamos a suponer que no tienen, lo habrán visto por la tele por lo menos, pero si no han tenido la suerte de verlo en persona, si lo han visto en la tele, exactamente lo mismo. Nosotros eso lo podemos imitar en la canilla de la cocina, en el pico de la cocina o en el pico afuera. Cuando ustedes tienen, tomemos la canilla de la cocina, esos que tienen el pico bien largo y finito, y cuando ustedes abren el agua suavemente, van a ver ustedes que hay como un tubo de agua, que es hasta transparente. O sea, ustedes pueden ver a través de ese tubo de agua, le distorsiona la imagen, pero no tanto. Ahora, si ustedes abren de golpe, a veces el agua esa sale turbulenta, no turbia, no sucia, turbulenta, que significa que no sale como un tubito, sino que sale como esto del río, el río rápido, que decíamos recién, que produce esas turbulencias. Y vieron que salpica para todos lados. Ese es el fluido turbulento. Cuando sale despacito y uniforme, eso es un fluido laminar. Y es como si tuviéramos un tubo dentro de otro. Entonces, el flujo de un fluido recuerden que el fluido laminar, vamos a hablar del Paraná. ¿Sí? Y el turbulento, un río rápido, donde se practica el rafting. Para que recuerden, ¿no?, la diferencia entre uno y otro. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? El fluido laminar. ¿Cómo es el fluido laminar? El fluido laminar es como si pudiéramos concebir que las moléculas de agua siguen una cierta línea y todas siguen la misma línea. Y como que está formado por capas. Si es un canal, es como si tuviéramos una superficie, lo vamos a hacer con papel.
Es como si consideráramos que de la canilla sale un tubo de agua y por adentro un tubo de menor diámetro y por adentro otro tubo de menor diámetro y después otro tubo de menor, como si fuera un tubo dentro de otro. Eso es un fluido laminar. Ahora, turbulento obviamente cuando no hay una línea, ustedes van a ver que las moléculas de agua no siguen una línea recta, sino que se van entremezclando y ese es el fluido que nosotros llamamos turbulento. Ese fluido va a ser estable, lo vamos a llamar así, fluido estable, y aparece como un tubo. Entonces, es como si nosotros consideramos que hay un tubo dentro de otro. ¿Cuál es la imagen que tienen que ver ustedes? ¿Vieron las antenas de los, ahora ya casi no vienen, pero las antenas de los autos, de las radios, los equipos de radio, que es un tubo dentro de otro? Bueno, esto es lo mismo, es como si tuviéramos un tubito, ¿sí? Como un telescopio sería, profe. Como un telescopio, perfecto, y como que hay otro tubo que envuelve a ese, y después hay otro tubo, pero es como si estuviera saliendo un tubo de adentro de otro y otro tubo dentro de otro. Como es el caso de las antenas, como dijeron recién, del telescopio. Entonces, esto de que va saliendo uno dentro del otro, es porque cada uno de esos tiene una línea de flujo, o sea que todas las moléculas de agua van avanzando en la misma dirección, en la misma línea. Eso genera un flujo laminar. Otra idea, todo esto que les estoy comentando, para que ustedes vayan haciéndose a esa idea. Un mazo de naipes. ¿Conocen? Un mazo de naipes. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos el naipe, lo sacamos de la caja, lo aireamos bien, y así como está, como si fuera una pava, lo tiramos y cae sobre la mesa? Cuando cae sobre la mesa, se van deslizando una respecto de la otra, pero todos mantienen la misma línea, o sea que si nosotros lo miramos de costado, es como que esta carta que está arriba, ¿sí?, se desplaza más que la que está debajo, pero la de abajo también se está desplazando, o sea que se desplazan un aspecto de otra, y el mazo de naipes cae, donde el superior llega más lejos, y se produce como un abanico de cartas, cuando lo soltamos así. Ese efecto que hay entre uno y otro es un rozamiento que se produce. Entonces nosotros tenemos que imaginar que entre tubo y tubo, acá va a haber un tubo, acá va a haber otro tubo 1, acá va a haber un tubo 2, después va a haber un tubo 3. Entre tubo y tubo hay rozamiento. Porque una molécula de agua, como esta carta que está arriba, va más rápido que la de abajo. ¿Se entiende lo que digo? Lo mismo con dar una resma de papel y ustedes la tiran. Cuando cae sobre la mesa, como va con una cierta velocidad, las de arriba resbalan más rápido que las de abajo, y así se va produciendo, ¿sí?, la diferencia de longitud en lo que avanza una respecto de la otra. ¿Por qué? Porque la de arriba está rozando con la de abajo, y la de abajo a su vez roza con la de más abajo, y esa con la de más abajo, hasta que la última rozó con la mesa y se frenó. La de arriba tiene menos rozamiento porque roza con la de abajo, pero no con la mesa, y así se van produciendo ese desfasaje, como en los tubitos de agua, como si fueran pequeños tubitos de agua, y aparece un rozamiento entre tubo y tubo. Rozamiento entre los tubos. Ese efecto es lo que nosotros después traducimos como viscosidad. O sea, se puede medir en función de la viscosidad. Y la viscosidad de un líquido y la velocidad con la que va a circular por una cañería, lo medimos a través de un número de Reynolds. Ese número de Reynolds lo que hace es medir si ese flujo es laminar o es turbulento. Si es turbulento no me sirve, tengo que buscar adecuar las dimensiones, la velocidad, el rozamiento, las paredes
de ese recipiente para que haya un fluido laminar. O sea, por ahí yo tengo un tubo que es de plástico y tengo que cambiarlo por otro material, por otro plástico de otro material. Por allí las paredes son muy rugosas. Entonces, eso se mide a través de un número de Reynolds. Después esto lo van a desarrollar, es mucho más complejo, lo van a desarrollar ustedes en las materias específicas en hidráulica, en mecánica de los fluidos cuando lleguen a tercero o cuarto año, o en hidráulica. Van a ver ustedes este concepto, pero para que vayan teniendo una idea, hay un cálculo que permite establecer si cuando yo abro la canilla ese líquido sale como un tubito o si sale todo en forma de remolino, de vorticidad, que determina que el fluido no es laminar, que es turbulento. La diferencia entre ese y el otro, yo se las cuento ahora porque es visual, pero si estamos hablando de una cañería donde circula un líquido, que puede ser aceite, que puede ser agua, que puede ser un fluido, que puede ser oxígeno o cualquier aire comprimido, lo que sea, nosotros eso ya no lo vemos, pero tenemos que poder saber calcular de acuerdo a las características del material, la densidad, etcétera, etcétera, y la viscosidad de ese elemento, si lo que va a circular allí a esa velocidad es laminar o es turbulento. Porque dije recién que si es turbulento, imagínense que cuando es dentro de la cañería, cuando es laminar, no pasa nada, es como si fuera un cañito dentro de otro y va viajando normalmente. Pero si es turbulento, las partículas chocan entre sí, chocan entre las paredes, aumentan el rozamiento, ese rozamiento aumenta la temperatura aumenta la presión y resulta que se van picando las cañerías por adentro. El efecto de tener un fluido turbulento dentro de una cañería hace que se vayan picando, que a su vez ahí adentro se generen altas presiones que rompan el material y a veces revientan y producen esto que les llamé recién fenómeno de cavitación, que hace que vaya rompiéndose la superficie interna del tubo por donde circula el fluido y en un determinado momento la va rompiendo hasta que se hace muy fina el espesor de ese material y lo pica y en algún lado produce una pérdida. Entonces tenemos allí ese fenómeno. Cuando nosotros constantemente estamos viendo en nuestra ciudad que hay roturas de caños de agua. Cada 2 por 3 están rompiendo el asfalto, buscan el caño, lo parchan, le hacen lo que le tienen que hacer, el mantenimiento y vuelven a tapar. A los 2 meses vuelve a aparecer Entonces ahí no está o bien calculado el material, ahí hay algún problema de que el material no es el que debería ser, el hecho de abrir y cerrar con las válvulas de Clusa esa y nosotros saber que aumenta la presión de agua, que en tiempo de verano no hay presión, pero que en algún momento a la noche cuando hace frío, la presión del agua hace que se rompa el flotante del tanque, porque es mucha la presión. Cuando hay mucha presión corremos el riesgo de que ese fluido que circula por las cañerías no sea laminar, sino que sea turbulento. Y esas turbulencias producen este fenómeno de ir rompiendo con el tiempo las cañerías. Por eso se pican y se rompen, y por eso es que aparecen en el mismo lugar cada 2 por 3 una pérdida. La arreglan y ustedes dicen, bueno, pero esto de Agua de La Rioja vienen, arreglan y a los 2 meses vuelve a estar. Y lo que pasa es que lo que arreglan es donde se pincha, pero el material ya está muy gastado y a 1 metro, medio metro antes, o 10 centímetros más o menos, donde hicieron el último arreglo, se vuelve a picar y vuelve a aparecer el agua. Entonces, la única solución es cambiar toda la cañería o regular el efecto de la presión para que no siga provocando ese daño por diferencia de presión. Esto es lo que ocurre normalmente. Pero imagínense que esto, donde hay petróleo, donde hay gas comprimido, tiene que ser tomado con muchísimo cuidado, porque no es lo mismo una pérdida de agua en la calle que una pérdida de petróleo, que una pérdida de gas comprimido. Entonces, de esa forma, los fluidos, tanto líquidos como gaseosos,
hay que cuidar que en el momento de la dinámica, en el momento que estén en velocidad, que estén circulando por las cañerías, tengan esta particularidad del fluido laminar. Porque si es turbulento, nos va a generar diferencias de presiones, presiones muy altas, aumento de temperatura, y nos va a dañar el material con el que estamos transportando esos líquidos o esos fluidos. Vamos a considerar entonces en un tubo como que hay líneas de flujo, que significa que una molécula que está acá está circulando el líquido, ¿no es cierto? Es como si fuera una cañería donde estas son las líneas de flujo. ¿Sí? Cualquiera de estas es una línea de flujo. Va circulando el material, Bueno, no todos tienen la misma velocidad. Dentro de una tubería, si nosotros vamos a considerar que esto resulta que la parte exterior va a tener una velocidad como esto de que les contaba yo de la antena. Después va a haber otro tubito adentro. Después va a haber otro tubito adentro. Y ahí lo que podemos medir es que en función de esto que se va disminuyendo así, la velocidad que tiene adentro, la línea de flujo interna, es mucho mayor que la velocidad que tienen los costados. O sea, a medida que vamos hacia el centro, es mayor la velocidad. O sea que si hacemos un corte sobre el diámetro, vamos a ver que las líneas de velocidad que están cerca de los extremos, el fluido tiene mucha mayor velocidad, ¿dónde? Hacia adentro. ¿Por qué? Por este efecto del rozamiento que les decía yo que hay entre tubos y tubos. Entonces se produce un triángulo de velocidades. El líquido que va por dentro de ese tubo, el que va por el centro, tiene mayor velocidad. Y esto es el efecto que decía recién de las cartas. Este roza con el recipiente. En cambio, este de acá roza con uno que está en movimiento. El de más abajo roza con otro que tiene mayor movimiento. Y como la velocidad respectiva del tubo que está concéntrico hacia afuera se frena por el efecto del rozamiento con el material, a medida que vamos ingresando, la velocidad del fluido adentro es mayor que hacia los costados de la periferia. Esto también lo van a estudiar en los canales. O sea, en un canal de agua, que puede ser trapezoidal, las líneas de flujo que van por los costados, que van rozando la superficie del piso y lateral, tienen menor velocidad que las líneas que van por adentro. Entonces, esa relación de velocidades a causa del rozamiento entre los tubos es lo que va a generar lo que nosotros llamamos, por ejemplo, la viscosidad. ¿Cómo se relaciona ese esfuerzo de corte, ese rozamiento? Es un esfuerzo de corte entre una capa y otra capa. Entonces, imaginen ustedes que hacen un orificio en un tarrito de miel, ustedes le hacen un agujerito abajo
y dejan que escurra. ¿Qué va a pasar? Va a caer la miel muy suavemente. Si ustedes una vez que está vacío eso lo llenan con agua y le sacan y le hacen el mismo orificio, el agua va a caer mucho más rápido. Y si ponen aceite, no va a caer tan rápido. Entonces se mide la viscosidad en función del tiempo que tarda en fluir 60 centímetros cúbicos de un líquido. El líquido que sea. Cada uno tiene un tiempo diferente. ¿A qué se debe eso? A ese rozamiento que hay entre las paredes, y eso es lo que define la viscosidad. Que uno confunde de viscosidad con densidad. Que sea más viscoso no significa que sea más pesado, sino que fluye con mayor dificultad. Esa es la viscosidad. Puede tener menor densidad o mayor densidad, pero cada uno tiene una particular viscosidad. O sea, vamos a una tabla y sacamos el valor de viscosidad, que son diferentes en diferentes sustancias, porque obviamente ese efecto de la fuerza de corte, la fuerza de rozamiento entre pared y pared, entre tubo y tubo, hace que uno se desplace más rápido que otro. Entonces ustedes saben que no es lo mismo la viscosidad que tiene un aceite respecto a un agua, miel o cualquier otro. El otro día hablábamos, ¿no? De que cuando aumenta la temperatura, el aceite se vuelve menos denso, fluye más rápido. También varía la viscosidad con la temperatura. Eso es un valor característico de cada sustancia y mide en parte el tiempo que tarda en fluir. Así lo medimos en alguna escala, como el tiempo que tarda en medir. Pero bueno, esas cosas no las vamos a hacer nosotros. Bueno, hasta acá todo lo que le he relatado es para hacer ya una introducción a la dinámica de los fluidos. Estamos en mecánica de los fluidos, vamos a ver la parte no hidrostática, sino hidrodinámica. La semana que viene, porque lamentablemente yo a las 18 horas, dentro de 3 minutos, tengo una reunión con la gente de la UNLAR, de la otra universidad donde doy clases, así que bueno, la programaron a las 6 de la tarde, yo no la puedo esquivar. Así que hasta acá llegamos, nos vemos el jueves si Dios quiere. Les adelanté ya por el WhatsApp que la semana que viene, el jueves de la otra semana, vamos a usar el horario nuestro de teoría para tomar el recuperatorio del segundo parcial de álgebra. Pues ya no nos quedan más fechas, ya han ocupado casi todos los miércoles y sábados. Y como nosotros en la teoría vamos un poquito más adelantado que la práctica, vamos a hacer esa hora para tomar el parcial de álgebra, el recuperatorio. Bueno, nos estamos viendo el jueves, si Dios quiere, con algunos, no con todos. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Chao, profe, que ande bien. Igualmente.